bienvenidos a todos los que se conectan al grupo Artes, Diseño y Poder. Yo soy Juan Esteban López y seré el moderador de la ponencia titulada Notas y apuntes sobre la necesidad de crear, a cargo de Mario Gabriel Teput y Luisa González. Mario Gabriel Teput es un estudiante del programa de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca, miembro del colectivo MATERA, investigador del Centro de Memoria Histórica Fondo Nazaria Morales, de Resguardo San Fernando en Guambía, Cauca, dinamizador del Centro de Desarrollo Casa Cultural Taller Sirirí y miembro del Surco Campesino Universitario. Luisa González es estudiante del programa de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca, investigadora del Centro Memoria Histórica Fondo Nazaria Morales, de Resguardo de San Fernando en Guambía, Cauca, dinamizadora del Centro de Desarrollo Cultural Casa Taller Sirirí y miembro del Surco Campesino Universitario. Ha participado en procesos comunitarios, creativos y exposiciones colectivas y gestionado espacios de encuentro entre mujeres en relación a prácticas artísticas. Les recuerdo que la ponencia tendrá una duración de 45 minutos y si quieren formular preguntas acerca de la misma, lo vamos a hacer a través del chat de Zoom. Y al final de la intervención se seleccionarán y socializarán dos de las preguntas elaboradas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de la asistencia, hemos creado un formulario que todos deben llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si quieren obtener el certificado de asistencia del seminario. El enlace está disponible únicamente solo en el chat de esta sala Zoom. Durante cada ponencia, cada sala Zoom contará con un formulario diferente. Entonces se los voy a adjuntar aquí por el chat y van ingresando y lo llenan con su asistencia, por favor. No siendo más, adelante con la ponencia, Gabriel. Bienvenidos, bienvenidas. Sobre la reflexión que Amanda de la Garza Mata, directora en jefe del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, MUAC, propone. Hay una urgente necesidad de alejarse de la producción de entretenimiento y sumar esfuerzos en proponer y producir contenidos que sensibilicen y creen públicos en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. A partir de eso se desprenden las siguientes notas y apuntes sobre la necesidad de crear. A manera de introducción, mi nombre es Mario Gabriel Teput, soy de ascendencia y nací en Nariño. Mis prácticas se producen, crean, circulan en colaboración normalmente con comunidades. En ese sentido, mi visión del arte no necesariamente está ligada al entretenimiento. Partiendo de esto, yo siempre voy a procurar por habitar lugares y posibilitar una férrea iniciativa hacia producir contenidos a partir de rigores investigativos, científicos, creativos. Desde ese punto de vista, todo mi trabajo circula, se produce, se difunde y se fomenta en esferas comunitarias. Mi nombre es Luisa González, soy de Neiva Huila. La mayor parte de la creación la realizo en Popayán, pero pues aún así doy uso de registro de lugares que habité en el Huila, donde soy natal. Tomo como lugar de estudio la casa de mis abuelos, que es en una veredita, un pequeño pueblito que se llama La Mesa de Elías, y pues se hace un tipo de reflexión a partir de sucesos de mi infancia. Esas indagaciones parte principalmente de la observación participativa de algunas acciones infantiles, en tanto la documentación y revisión de archivos familiares. Mis indagaciones circulan en diferentes espacios, algunos circulan a la academia, otros a procesos independientes.
Nota número 1. Las posibilidades. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Partiendo de esta frase de Antonio Gramsci que describe el momento histórico que atravesamos, en el cual el mundo y las preocupaciones del arte no son ajenas, dan a pensar que el no saber hacia dónde dar el siguiente paso y retroceder el paso ya andado genera en los monstruos que sirven como distractores que consuelan este momento de crisis. Los distractores que a menudo posiblemente circulan a través de espectáculos livianos de entretenimiento que no producen una reflexión ni mayor propuesta. Contrario a esto, el generar contenido desde un rigor académico, investigativo, científico, creativo es el afán al cual evoca este diálogo. Cuauhtémoc Medina, en conversación con la Fundación Proa, hace la afirmación de que es muy importante desde dónde se gesta una preocupación por el tipo de contenidos en términos de las prácticas artísticas contemporáneas, su producción, investigación, circulación y fomento, dado que en la localidad él o los actores que hacen esta manifestación dan cuenta de la sociedad situada a la que corresponde. Es muy frecuente que no necesariamente el Estado es quien esté a cargo de hacer este desplazamiento, y este recaiga en manos de entes académicos o iniciativas privadas, e incluso comunitarias, que condiciona su devenir, sus contradictores y su posible hábitat. Bueno, a partir de esto surgieron como una serie de preguntas. Entonces, comienzo. Mario, ¿desde qué punto se toma la decisión de participar en procesos externos a la academia? La decisión, si es en relación a la carrera de pregrado, yo he sentido que se tiende a pensar que solo es al final de este proceso que hay un interés por vincularse a procesos externos. Si la relación se hace con el mundo completo o académico, que no solo es el pregrado, pues yo diría que esos procesos externos son realmente muy importantes porque complementan la formación, y creo que eso abona muchísimo a las discusiones, inquietudes, y por ende, pues las propuestas serán mucho más amplias. Yo afirmaría de que las experiencias externas y la academia se complementan unas a otras. Luisa, ¿cuál es el espacio desde el que te permite reflexionar o centrar tu proceso creativo? Bueno, participar en diferentes espacios no necesariamente académicos que dan la posibilidad de acercarme a procesos comunitarios. Claramente, pues ese es en mi caso, ¿no? Pues que me aporta procesos tanto creativos que me permiten cuestionarme sobre mis intereses e indagaciones. La posibilidad de estos espacios ayudan a centrar mis intereses, tanto investigativos, y que claramente agiliza el fomento de espacios de discusión, y claramente pues uno está constantemente en busca de ellos o también generarlos de algún modo, pues así que se acerque como a eso. Sobre los lugares donde se exhibe, circula tu producción, ¿está mediada a lo que afirma Cuauhtémoc Medina o esa afirmación te tiene sin cuidado? Partiendo de eso, pues también con quién discutes ese tipo de inquietudes. Sobre los lugares donde posiblemente circula o se muestra mi trabajo, diría que los espacios infieren mucho. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, donde la mayor parte de cosas pues, se mueven, por mi parte solo comparto pequeños fragmentos pues, de la cosa que se esté construyendo. ¿Qué pena? ¿Se escucha un pequeño ruido al fondo? Juan, tú que eres el moderador, decirle a Marcela Muñoz que apague su micrófono. Creo que hay varios que están prendidos. Dame un momento, yo me encargo de Juan. los micrófonos encendidos, ¿listo? Bueno, gracias. Continuando,
pues comparto, como decía, pequeños fragmentos que se está construyendo. Eso no implica, pues claramente, que eso no tenga valor, ya que hace parte de mi proceso. Si quiero exhibir, prefiero otros medios u otros espacios que me permitan generar un tipo de contenedor de experiencias, reflexiones en torno a las piezas que construyo dentro de mi proceso. Hablo desde mi experiencia. Considero que los procesos comunitarios hacen el desplazamiento que Medina menciona debido a la reflexión que se da en estos. La circulación es diferente al de la academia. Habrá más posibilidades de acercarse porque no es tan pretencioso a la vista del espectador. Y esto es un reto en cuanto a la honestidad del proceso donde la responsabilidad comunitaria se siente. Repito, esto lo digo basado en mi experiencia. Y en cuanto a con quién lo discuto, lo hago con diferentes personas de ámbitos y disciplinas diferentes. Tengo un círculo de discusiones donde me encuentro con profesores de secundaria, en este caso mi gran amigo Rubén, excompañeros y excompañeras de colegio, profesores universitarios y compañeros de la esfera universitaria. Bueno, en una de las preguntas, en una de las pequeños fragmentos del texto se generaron 3 preguntas que son para Gabriel. ¿Qué opinión has logrado tener sobre lo que plantea Cuauhtémoc? Desde mi experiencia, que es el único lugar desde el que yo puedo hablar, diría que el planteamiento de Cuauhtémoc Medina pone la lupa sobre un fenómeno que se ha venido dando, que no es nuevo, que tiene unas implicaciones y unas imbricaciones dependiendo quién causa el desplazamiento. Ese suceso que consiste en ocupar ese imaginario que antes se tenía sobre las bellas artes y ahora lo empieza a ocupar unas dinámicas contemporáneas que antes eran un poco relegadas, que yo las encuentro desde de catalogar, porque ya son muy multidisciplinarias e interdisciplinarias, pero están muy ligadas a las artes. Con ese marco, pues obviamente yo estoy de acuerdo con Cuauhtémoc, ¿sí? Esas prácticas tienen unas implicaciones políticas, también muy críticas, y bajo mi experiencia, casi todas hacen un uso de un tipo de lúdica, ¿sí? Casi todas confrontan, en el caso de nuestra región, meramente el suroccidente, las que yo he podido experimentar, desde las que yo he podido trabajar, casi todas coinciden en confrontar el discurso de Estado o ese proyecto de Estado-Nación, ¿sí? En el que la mayoría de comunidades no se sienten acogidas. Como segunda pregunta, ¿usted hace uso de estos 4 elementos que menciona Cuauhtémoc, que es producción, investigación, circulación y fomento? Nuevamente, desde mi experiencia, que es el único lugar que me permite hablar, sí, yo puedo decir que no tengo como cierto rigor en el términos de que cada cosa que se hace tiene que tener una responsabilidad en términos de la investigación, la producción. También eso me permite decidir dónde circular cualquier tipo de producción que haga, ¿sí? El fomento obviamente está ligado porque digamos que el trabajo se vuelve comunitario y el fomento es compartido. Yo no puedo decir que yo he creado una pieza, un objeto, un artefacto solo, ¿sí? Son cosas que habitan y son propias de las comunidades para las comunidades, tanto comunidades urbanas, de barrios, hasta comunidades rurales, hasta el mismo hecho político de hacerlas, se me parece muy importante. ¿Sí? Ahí también está implícito el asunto de identificarse como campesinado. En ese caso, pues, puedo decir que he hecho uso de los 4 elementos que se mencionan. Como tercera y última pregunta, en el suroccidente, ¿quién crees que esté haciendo este desplazamiento y qué opinas de ese fenómeno? Bueno, el desplazamiento que Cuauhtémoc Medina menciona junto con Amanda de la Garza es
es un desplazamiento que para el caso local lo hacen se ve desde varios puntos, ¿sí? En el caso de la academia, creo que es de 2017, donde también nace el seminario en el que estamos, empieza a hacer un desplazamiento o un interés por hacer ese desplazamiento, ¿sí? No es, eso corresponde a una dieta, a la dieta cultural que tenemos, ¿sí? Pero yo opinaría que es más las iniciativas privadas y comunitarias las que están haciendo este desplazamiento, ¿sí? Yo podría decir que en la ciudad de Popayán, pues, que es nuestra localidad, hay creo que 9 museos, creo que hay un poco más de 4 salas temporales, pero eso no implica que hay este contenido, este tipo de, de iniciativas. Creo que la iniciativa que ocurre alrededor supera con bastante distancia lo que ocurre en el centro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo diría que hay una fuerte iniciativa de las comunidades, iniciativas comunitarias de hacer esto. Lo está haciendo, ¿sí? Y también tiene, como yo mencioné antes, una implicación política. Digo esto referenciando este asunto de la cuarentena, porque digamos que la dieta cultural que venía dando digamos que en los museos de la ciudad y también desde la academia, pues tuvo como un frenón, mientras que en buena parte de las iniciativas de la dieta cultural que se venía dando en los barrios y en algunas comunidades, lograron pues sortear esto y seguir con sus dinámicas, ¿sí? En ese sentido, esas dinámicas no estaban ligadas al entretenimiento, sino que eran muy ligadas a procesos de largo aliento como comunidades y aparecían como procesos de formación y de resistencia y reexistencia, o sea, de nuevas maneras de enfrentarse a la vida, aparecían de manera muy fuerte, ¿sí? En ese sentido, yo encontraba que en la Sala 10, que es una iniciativa del MUAC, de arte contemporáneo de la UNAM, que había una iniciativa y un llamado de atención a ese tipo de dinámicas, ¿sí? Y la Sala 10 se volvió un sitio virtual para ese tipo de dinámicas muy bien elaboradas, con mucho rigor y que circulaban en redes sociales. Entonces yo hacía un paralelo y me parecía muy importante traer a esta charla ese referente, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a lo que está pasando en barrios como la Loma de la Virgen o lo que está pasando en la circulación de la gráfica, resulta que yo no lo podía encontrar en las redes sociales ni tampoco se procuraba como ser un asunto de entretenimiento, sino un proceso ya viene hace varios años y que en ese momento solamente encontraba nuevas maneras de seguir y procurar mucha más inclusión, ¿sí? Y generar mucha más discusión. Nota número 2. El hacer en cuarentena. Durante la cuarentena surgió la necesidad de crear contenidos virtuales que dieran cuenta de unas prácticas comunitarias de apoyos mutuos y prácticas artísticas de la educación popular, utilizadas en zonas periféricas o marginadas, lo cual llevó al uso de edición digital, que facilitó referenciar formas propias del cartelismo en cuanto a cómo se concibe la imagen. Bueno, la imagen se construyó para una serie de programas, no a la educación popular. ¿Me podrían decir, por qué pena, me podrían decir si me escuchan bien? Ahí te escuchas bien, Luisa. Ah, listo, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, como decía que giraban en torno a la educación popular.
y las prácticas artísticas en las que se entrevistaba a los distintos procesos del sur del país. Entre esas, pues estuvo procesos como del Caquetá, del Huila, Nariño y Valle y Cauca. Y todo eso funcionó como un apoyo mutuo, como en la búsqueda de esos procesos, como en la búsqueda de información de ellos, donde la responsabilidad pues no caía en uno solo, sino como en todo el grupo. Este proceso fue iniciativa de la Casa Sirirí, dirigido por Itzel Leighton, que es estudiante de la Universidad del Valle del programa de Educación Popular. Y bueno, dentro de la serie de programas se tomó una canción que es esta, es como la introducción. Enseñemos a nuestros niños el valor de no olvidar, olvidar la memoria y su pasado ancestral, de la memoria y su pasado ancestral. No olvidar a los abuelos de su herencia medicinal. También es estudiante del programa de Educación Popular. Bueno, en la parte técnica nos acompañó el compañero Kevin Acosta. Y bueno, ¿cómo se construyó la imagen? La propuesta de la imagen se construyó en algunos momentos de manera colectiva. Tomé ideas que el grupo manifestaba y ahí comienza una cuestión pues, de decisiones que va y que no. Por ejemplo, se dijo que los personajes pues, claramente quise que fuese personajes que sean niños, niñas, y dijeron que estuviesen en la calle, pero se tomó la decisión que es mucho mejor que esas escenas no se encerraran en un solo lugar. Y se creó como una atmósfera que fuese un poco más libre y entre esos juegos. Se generó una serie de animaciones que lo acompañaron, bueno, se crearon pues acorde a los invitados, que era lo que se estaba hablando. Este es parte de un registro que realicé desde un video. Y bueno, esto, como ya decía, como cada animación iba acorde a los invitados, pues había muchos, pues las disciplinas que, mediante las artísticas, había tanto gente que creaba, estaba pues lo de la danza, lo de las telas, el cine también estaba, y se crearon así un montón para acompañarlos y que no estuviesen como tan vacíos dentro de las presentaciones. Bueno, de ese hacer en cuarentena, había una necesidad por no parar en seguir produciendo, ¿sí? Pero también había como
como darse la pausa para poder decidir con quiénes, dónde, ¿sí? Y poder que, pues, afrontar el momento, sobre todo el inicio de la cuarentena, donde había como un montón de miedo alrededor de, creo que el mundo entero. Se nos dio, pues, por invitación de Andrés Maíz y Cooperativa Mesa Larga, se empezó a armar como una red de abastecimiento para gente que, pues, el inicio de la cuarentena le tomó muy duro y, pues, se quedó sin alimentos, ¿sí? Para eso se creó como unas dinámicas de apoyos mutuos y de trueques. Entonces nosotros ingresamos como a poder a contribuir con lo que sabíamos hacer hasta ese momento, poder difundir las imágenes y eso. Entonces empezamos a crear como un tipo de cartelismo, pero como ya no podía difundirse de manera análoga, entonces empezó a trasladarse a la parte digital y luego ya se dio por distintas vías, ¿sí? En ese sentido, hubo como un montón, muchísima colaboración de muchísimas comunidades, campesinas, indígenas, también urbanas, y empezó a tejerse como un tipo de solidaridad y que todos coincidían en lo mismo, ¿sí? En esto se fueron dando dinámicas que iban resultando cada vez más fuertes y más contundentes. Una de las campañas que se nos había encargado de emprender o ha llegado entre muchos a la conclusión era de que mucha gente empezó a poner trapos rojos en sus viviendas como señal de que, pues, estaban en una situación bastante precaria. Entonces, para poder como que volviera un símbolo para poder ubicarlos, porque era, pues, un poco complicado. Entonces se creó como la imagen que están viendo, ¿sí? La una tiene que ver como con la iniciativa de trueque, sobre todo para el asunto de la ciudad, que, pues, se podía truequear elementos o no perecederos con alimentos que venían de Cajivío, del Jardín Botánico de Guambía, de zonas campesinas de Totoró, de zonas vecinas de El Tambo, y eso, pues, permitió movilizar, creo que un poco más de 10 toneladas de comida. Y luego, pues, la vinculación con el Consejo Regional Indígena del CRIC, que ya se hizo una minga enorme para repartir, creo que más de 5.000 mercados fue. Entonces esas dinámicas nos permitieron a nosotros mantenernos activos y hacer unas lecturas diferentes, ¿sí? Y nosotros, pues, no perder la vigencia, y era como una necesidad de estar insistiendo, insistiendo, insistiendo en eso. Y en esas nosotros, pues, decíamos, de alguna manera nuestro trabajo empieza a circular, ¿sí? Y ya no se vuelve de creación, pues, digamos, de cada uno, sino ya se volvió un asunto muy comunitario, que era como que ideas de muchos y que se iban llegando ahí, ¿sí? Por ejemplo, las dos ilustraciones que miran, pues tiene como referencias, unas referencias hacia el cartelismo, pero las dos son imágenes digitales. Las dos las hizo Luisa González basándose en ideas que muchos aportaban, ¿sí? Por ejemplo, de las zonas campesinas, ellos tienen una manera muy particular de, de ofrecer los productos, sin pedir nada a cambio. Ellos donaron muchísima comida. Y, por ejemplo, en la otra imagen también había un asunto de qué era lo que movilizaba tanta solidaridad. Entonces llegaban a la conclusión que pues, lo que nos estaba moviendo a muchos era el hambre y la necesidad, ¿sí? Y que no encontrábamos salida por ningún lado. Entonces se llegaba como unas conclusiones, cosas que tenían que estar dentro de la imagen. Se presentará un video, perdón. Permítanme un momento.
cosas. Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra y al mar. Desde la hornilla caliente, desde el fogón prendido, desde el negro carbón y la leña seca, lanzamos esta palabra fuerte, que esperamos llegue a ustedes como el soplido que aviva las brasas, que prende la candela. Somos las guardianas del saber tradicional, las creadoras de sabores endémicos y ancestrales. Bueno, espero que lo hayan podido ver. Bueno, vincularnos a la red comunitaria de emergencia nos llevó a tener una relación con las mujeres cocineras de la cooperativa Mesa Larga. Se creó la muestra audiovisual como una estrategia de confrontación y a su vez en medio de visibilizar unas problemáticas que la pandemia pues agudizó. Pues a partir de la muestra se reclamaba y se sigue reclamando pues el abandono en que las tenía la alcaldía y a su vez pues les permitió entrar a la mesa de conciliación. Esto notó el guión, pues parte de varias escenas que el texto lo realizó Itzel Leighton, que nos permitió, que es un tipo de poema que nos permitió utilizarlo como guión. Y en la parte política nos colaboró, pues la hizo Andrés Maíz, en la parte de montaje y de la difusión del video, que se compartió en el mes de mayo. Fue realizada por Kevin Acosta. Y la parte de logística, pues nos acompañó un personaje muy importante, que fue don Daniel, donde nos colaboró un montón. Y bueno, se hizo con algunas mujeres de la cooperativa, fuimos a las casas de ella a hacer las grabaciones, todas estuvieron de acuerdo en cuestión del texto, consideraron que sí decía aquello que ellas querían expresar. Cada una realizó un plato típico, pues cocinó, nos interesaba, era eso, la acción que ellas realizan en la cocina. Y bueno, en la parte... Bueno, en esta parte también cabe resaltar que era parte de un tipo de estrategia, ¿sí? Cuando ellas manifestaban que estaban en bancarrota, que pues la pandemia había acabado con los pocos recursos con los que contaban y sus puestos habían quebrado, apostarle a hacer un tipo de producción audiovisual a manera de propaganda, no solo las visibilizaba y ponía como, pues generaba la confrontación y poner manifiesto una problemática que no es nueva, que tampoco se ha solucionado, y que ellas se sentían cómodas como diciendo, pues nosotros no, pues nosotras, en el caso de las cocineras tradicionales, decían, no podemos hacer una movilización, no tenemos una vía de manifestación el cual presione lo suficiente para generar
algún tipo de solución, o que pues se sepa que nuestros puestos están quebrados y que no tenemos salida y que lo único que nos es, pues, que la mayoría habían perdido sus puestos. Cuando me refiero a las cocineras, no solo me refiero a la cooperativa Mesa Larga. Hay una generalización de la problemática, creo que en todas toldas, puestos de comidas habitan en la calle, también en las galerías, todo ese tipo de comida tradicional, pues está como en una crisis considerable, ¿sí? Y ellas ya tenían un acuerdo y una propuesta clara, que era un acuerdo del 2014 por el cual había unos recursos para la salvaguarda de la cocina tradicional, ¿sí? Entonces era diciéndole a la alcaldía y también al gobierno nacional que ejecutara ese tipo de política pública. Lo que pasaba era que no había forma de hacer la manifestación. Entonces, digamos que toda la gente que aportaba con sus ideas, pues llegaba a la conclusión de que el medio por el cual hacer ese tipo de presión era un medio de las redes sociales, ¿sí? Y ahí se dio como la posibilidad de producir otra de las cosas que creo que en la que nos hemos involucrado últimamente, que es hacer producción audiovisual. Y en ese sentido, pues lo mismo, seguía como una necesidad de poder aportar y seguir creando y seguir produciendo. Y pues obviamente había que tener unos rigores. Y entonces, por ejemplo, el texto lo construye alguien que es muy ligada a la cocina tradicional, investigación con respecto a eso. La parte política pues la hace alguien que lleva casi toda su vida dedicada al movimiento social y a proponer política pública sobre ese tema. ¿Sí? Entonces no era una cosa que nos la habíamos inventado, sino que había una contribución enorme y por supuesto el conocimiento enorme de todas las personas ligadas a la cocina tradicional. Este proceso nos llevó como a esta imagen, que en nuestro caso resultaba muy curiosa y se nos volvió como un asunto del cual queríamos hablar, porque las condiciones sobre las cuales se da y el proceso creo que termina siendo como el resumen de todo lo que habíamos hecho en ese momento. Entonces, en términos del proceso, había unas ideas que ya veníamos trayendo, pues en mi caso ya hace un tiempo. En el caso de Luisa, pues estaba muy ligada a sus investigaciones y hacia los lugares que ella estudia. En términos de la composición, pues había unas cosas en las que coincidíamos en términos del color, en términos de unos juegos y unas lúdicas que a nosotros nos parecían interesantes. Y el proceso de eso, llevarlo a distintos métodos que nosotros usamos para concertar genes, pues nos llevó a este tipo de prácticas. Bueno, las imágenes, parte pues de unas que yo había realizado en Guambía, y pues todas las fotografías fueron de un solo día, donde casi todas creaban, pues los niños creaban como un tipo de escenas que para mí pues me generaban un tipo de cuestionamiento que pues alguien tan citadino como yo, que viene pues y ahí que es Guambía, que muchas acciones son tan naturales o tan diferentes, pues a mí me agradaba, era aquello que para ellos es natural y que a veces uno puede pues trabajarlo desde diferentes maneras y desde diferentes perspectivas. Y unir cada una de esas imágenes para crear una sola escena. Pues se volvía como un juego, ¿sí? Por ejemplo... Y también la creación de muchos mundos que no existen, que se puede encontrar como más allá de lo que es visible, que son los niños, pero ahí no, pues se encuentra más allá de eso que también son los colores y ese tipo de atmósferas que es posible crear. Sí,
Yo digo que esta parte resume lo que veníamos trabajando hasta ese momento en cuarentena, porque es que la imagen solo fue posible en unas condiciones que alguien que venía contribuyendo enormemente a todo ese tipo de prácticas, ¿sí? Las condiciones nos las genera un excombatiente al que nosotros pues a título personal le creíamos mucho y con quien hablábamos muy frecuentemente, y él nos procura un espacio, un soporte que es de 1,60 por 2,80, y él nos propone que sobre eso hagamos algún tipo de intervención, sin ninguna pretensión, ¿sí? La pieza no está terminada y tampoco se pensó en pretensiones de circular, de términos tampoco de una oferta comercial. Tampoco queríamos participar en ningún lado con esto. Simplemente era por la necesidad de intervenir lo que nos había propuesto, ¿sí? Cabe resaltar de que, por ejemplo, el mismo lugar en el que nos había generado las condiciones fue en el mismo lugar en el que ya se quedó porque era al que pertenecía. La imagen está en la biblioteca. Entonces, la imagen pues, se quedó ahí. Ellos la ubicaron en un lugar en el que se reúne pues, mucha gente de organizaciones campesinas, excombatientes. Entonces a nosotros nos parecía muy, muy interesante que esa era otra manera de circular el trabajo, ¿sí? Que era meramente en el lugar que nos había proporcionado las condiciones y poder causarlas. Y por eso también era como ese juego de esas imágenes que amenas, y también que internamente hay muchos juegos. Apunte número 3. Las condiciones que han hecho posible el fomento, circulación de algunas prácticas artísticas e ideas se han venido dando en dinámicas de colaboración, apoyo mutuo, complicidad. De esta forma venían operando algunas dinámicas como la muestra especializada en gráfica en tintados, que es posible gracias a múltiples colaboraciones entre la maestra Adriana Torres y estudiantes que suman esfuerzos para conservar la dinámica. Para la versión 2019 se genera un proceso creativo al que tenían como objetivo hacer manifiesto las prácticas creativas colaborativas y su generosidad y potencia al extenderse a través de invitaciones análogas a todo el estamento universitario y público en general. Sobre esta parte, la nota número 3, pues lo que nosotros tenemos apuntado era que las prácticas no son nuevas, que muchas se habían dado ya dentro de la academia y otras en espacios a los que habíamos podido incorporarnos, ¿sí? Entonces, lo que a este punto nosotros llegábamos era de que las prácticas, lo que hicimos era solamente adaptarlas a una nueva condición que en la que me introducido el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un tipo de práctica que no se puede hacer una sola persona, que necesariamente requiere el esfuerzo y el aporte de muchos, se vuelve como un asunto comunitario, ¿sí? Entonces, en ese asunto ya teníamos como cierta pequeña experiencia de poder ir sumando experiencias. Esta es una, ¿sí? Pero también se presentaron otras. Por ejemplo, junto al maestro Adolfo Albán, se hace una serie de murales junto a las comunidades del Valle del Patía. Hay enlaces comunitarios que normalmente son profesores de instituciones educativas que le proponen al maestro Adolfo hacer unas intervenciones. El maestro Adolfo lleva un poco más de 30 años en el Valle del Patía y tiene un conocimiento muy amplio de todos los procesos afro que se dan en esa región, y él nos procuraba unas condiciones para poder sumarnos a eso, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en ese tipo de experiencias veníamos desde el 2019 trabajándolas junto con él. Entonces, en eso viajaba cada fin de semana una serie de personas que no necesariamente estaban ligadas a la carrera de artes plásticas. Por ejemplo, viajaba compañeras de filosofía, otros de antropología, ¿sí? Pero el hecho era contribuir como a un proceso creativo comunitario. Por ejemplo, para este caso, que fue la última intervención de un mural, estaba Ararat Vargas, estaba el maestro Adolfo, estaba algunos profesores de la institución educativa, estaban los estudiantes con quien se hablaba constantemente y la comunidad, esto es ¿sí? Y también había constantemente sin que nuevos compañeros se vincularan, como por ejemplo el caso de Andrés Muñoz, ¿sí? que es compañero de artes plásticas. Entonces, había gente que se turnaba, a veces viajaban 5 personas, a veces viajaban 7, ¿sí? Y entonces iba dando una dinámica colaborativa en una experiencia que empezaba a complementar, de poder vincularse a un proceso de posiblemente lo que nos vamos a enfrentar o lo que se enfrenta uno cuando se acaba el proceso académico de pregrado. Entonces ahí empieza como esa vinculación y a ver que había otras posibilidades creativas y del mundo del arte. Entonces ahí empezaba como a ver un tipo de experiencias que luego pues se mudan a otro tipo de tendencia, pero ya veníamos con esas prácticas, ¿sí? Bueno, esto es un evento que se realizó en marzo, Día Internacional de la Mujer, donde se hizo una especie de actividades, algunos talleres, algunos talleres y un espacio para compartir un tipo de las experiencias de las invitadas, que en este caso fueron lideresas del Patía, que fue la señora Amparo y doña Amelia. También nos acompañó Valeria, que coordina la parte de derechos humanos de la Ruta Pacífica, y Mabel, que nos acompañó con un taller sobre las maneras pues, de experiencia pues, de todos los ciclos menstruales y todo ese tipo, que fue muy, muy interesante y cosas que muchos que no sabíamos. Esto lo realizó en la Casa Tachirí, lo organizamos junto con Santiago, porque pues, se juntaron muchas de esas comunitarias de mujeres, todas hablaron como de cosas muy, tanto de la parte historia, que es parte afro de la mujer, como hace parte de ellas, que a veces no es contada, y hombres que no se hacía como esa división entre mujer y hombre, sino que todos juntos. Nos acompañó chicas del grupo A. Había chicas, hombres y mujeres, hasta los más ancianitos, y era muy interesante porque cada una compartía un tipo de visión que a veces no es común. Se puso como esta frase que la escribió Excel: celebramos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra resistencia, exigimos entre bailes y cantos el lugar que nos corresponde sobre la tierra, nuestros corazones. Y pues claramente cada una tiene una función pedagógica. Eso fue una cosa muy sorprendente. Es profesora y nos contaba como esas experiencias que ella hablaba de si te miro, me mira, sí, es así.
Y también su trabajo de grado parte pues, de eso, como esa reflexión que ella hace, y hubo muchos ejercicios. Ella también, doña Paro, es artista, y doña es una de las cantoras del Patía, y ya, y Valeria, pues ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en cosas y acordándonos. Bueno, en la nota número 4 de la creación anal virtual, que bueno, partimos de trabajos propios, cosas que hemos realizado. En esta nota, pues, veamos, básicamente hicimos como un experimento, ¿sí? Nuestra mayor práctica o lo que hacemos con mayor frecuencia es una práctica de grabado, que es análoga, pero pues no hicimos el experimento de cómo sería circular en exposiciones o en circuitos de la gráfica. Y este grabado y el siguiente, pues dos exposiciones en este momento, por ejemplo, están en una exposición internacional de diálogos e interpretaciones. ¿sí? Pero lo que nosotros llegamos a la conclusión era que no era la misma experiencia de una exposición presencial, porque lo que estaba ahí era la foto de un grabado, pero no un grabado. Pero que eso no era que deslegitimara el espacio, ¿sí? Simplemente se había causado o se había generado una nueva forma de generar la experiencia de asistir a un fenómeno de arte, ¿sí? Un uso de la gráfica. Entonces, por ejemplo, terminamos por entender que ese espacio no era nuevo, que ya venía, solo que pues las condiciones de este año aceleraron que la mayoría de eventos y espacios se dieran bajo esas condiciones, pero que era una condición nueva, que generaba otro tipo de experiencia, ¿sí? Que no se parece a la experiencia presencial, pero que pues, ninguna de las dos son más o menos, simplemente son diferentes y se hace como una asistencia a un fenómeno, a un evento de manera diferente, ¿sí? Y eso nos parecía realmente interesante, y tener la conciencia de que si se va a circular a través de ese medio, tener en cuenta que es eso, por ejemplo, que es lo que uno está viendo es una fotografía de un grabado y no es un grabado, la experiencia se volvía muy diferente, ¿sí? Y además el medio por el cual se accede, que es inmaterial, esto pues que se genera una forma muy distinta de la manifestación, pues claramente, como ya lo dijo Gabriel, del arte. Y pues uno en todo tipo, porque hay tantas fallas como de poder acercarse a la cosa que uno está observando, ya no se puede pues realizar eso, pero pues, y ya no es una cosa de ver mente, sino es algo que se observa en general, en conjunto. Todas ya no tienen esa oportunidad pues de ser observadas y detalladas. Nota número 5. Autonomía provisional. La teoría estética plantea la autonomía como una de las condiciones propias del arte. Se nos habla del desinterés estético, del artista como creador de mundos, de la soberanía del sistema del arte, incluso de que todo hombre es... Todas estas son manifestaciones de ese reclamo por un arte sin anclajes ni ataduras. En la práctica, los artistas son la punta de la lanza de una casta por venir, el precariado. Nunca trabajador formal y nunca simple desempleado. No productor ligeros y no voz de la razón, ni implementador de soluciones, ni generador de análisis cuantitativos.
cuantificable sobre el mundo. El artista hoy depende de subsidios, de residencias artísticas o de becas de producción, cuando no de un mercado caprichoso, de su capacidad de transformarse a sí mismo en empresario. El artista hoy sin público es del espectro de la actividad humana. El artista como un laboratorio vivo de flujos y tensiones de la dependencia y de la resistencia a la adversidad. En esas condiciones, la pretensión de autonomía se quiebra bajo el peso de una propia fragilidad y a la vez genera vías de escape, espacios de soberanía transitoria, montajes, desmontajes hacia otros mundos posibles. Hablamos entonces de una autonomía provisional, cargada de señales, de alianzas improbables, de territorios en definición, de reinos soberanos sin rey ni ley. 44 Salón Nacional de Artistas. Aún. Sobre la última nota, lo que nos quedó fue como una serie de preguntas, ¿sí? Haciendo la reflexión sobre la necesidad de crear. En ese sentido, nos preguntamos sobre el lugar que ocupamos en el Estado-Nación, cómo pensar nuestra profesión desde, pues, dada que ya identificamos como una precarización desde el Estado, ¿sí? Y entonces encontraba yo que el texto que escribe Álvaro Albarracín escribía ese tipo de inquietud. Con esto queríamos terminar porque preguntas quedan totalmente abiertas. Nuestra intervención solo son notas y apuntes que veníamos haciendo a la par de nuestro proceso. Y a la vez preguntarse si esa es la necesidad de crear. Que es la pregunta que nos convocó acá. Bueno, chicos, qué pena los interrumpo un poco. Nos pasamos 10 minuticos, pero creo que tenemos otros 10 minuticos para resolver las preguntas y que las personas alcancen a ingresar a la ponencia de Stephen Zepke, que es a las 10:40. Entonces, de pronto, si alguien del chat quiere hacer o formular alguna pregunta, será bienvenida. Mientras tanto, yo les quisiera preguntar a ustedes, me interesa saber cómo es ese proceso de vinculación y de consenso en el cual se genera como este espacio en el que tejen las redes para vincular a las comunidades a las que ustedes llegan. O sea, cómo llegan a ese espacio para posteriormente llegar al acto creativo, en el que la comunidad llega a un punto en común y se genera ya estas obras, estas piezas artísticas. Pues con respecto a lo que preguntas, Juan, ¿cómo se tejen las redes? Primero, nosotros pues al menos no creemos que llegamos a un lugar a decir, hey, vamos a hacer esto. Normalmente ese tipo de inquietudes ya están. Uno lo que hace es vincularse allá y lo poquito o mucho que uno pueda aportar pues es bienvenido. ¿Sí? Ahora, hay montones de iniciativas comunitarias que se dan, ¿sí? Por ejemplo, casi siempre están circulando alrededor y pues basta con ir como, por ejemplo, a barrios y demás, y están circulando ahí. Hay muchísimas iniciativas comunitarias. Ahora ya en la parte creativa, que creo que es la otra parte que te entiendo que preguntas, pues se vuelve como, hay unas estrategias comunitarias en las que empiezan a hablarse y a generarse unas inquietudes colectivas. Uno empieza a ver si se siente vinculado o no ahí y a ver cómo eso se puede llevar a un tipo de plasticidad, ¿sí? Por ejemplo, hay
hay unos lugares en los que el resultado termina siendo un mural, porque pues la comunidad dice, pues nos interesaría mucho vernos como a otra dimensión y ver nuestras formas y costumbres, ¿sí? Hay otras que dicen, no, pues nos interesaría es como ver cómo hacemos un proceso para vernos de otra manera, ver lo que nosotros queremos decir. El maestro Adolfo Albán, pues digamos que es uno de los grandes fomentadores de ese tipo de espacios y él es abierto a que cualquiera pueda ir y vincularse con procesos de empatía. Lo mismo pasa con todas las comunidades, son muy recíprocas a este tipo de cosas. El asunto es ponerle uno el interés en ir, en ir y sobre todo sin pretensión, ¿sí? A veces pasa que uno genera como unas ideas sobre lo que posiblemente puede darse en esos espacios y la realidad es muy diferente. Es de otra manera. Uno tendría que estar ahí constantemente. No son procesos que son de 3 meses ni de un año, son procesos de largo aliento en los que uno va aprendiendo junto con las comunidades y uno termina siendo un comunero más con ellos de distintos lugares. Sí. Y eso te da unas responsabilidades como lo que mencionaba Luisa, uno siente el peso de que la comunidad está con uno y uno es parte de ellos y uno va llevando eso a otros términos, ¿sí? Y se genera unas relaciones de afectos muy interesantes y también ahí empieza uno a entender, sobre todo a comprender, creo que más que entender, que hay unos hilos que no se pueden decir en palabras, pero uno lo siente. ¿Hay otra pregunta, Juan? Muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Sí, por aquí tenemos otra. Nos pregunta Diana Carolina, ¿cómo creen que el arte que han creado ha afectado a las comunidades con las que trabajan? ¿Cómo afecta a las comunidades? ¿Cómo creen que el arte que han creado ha afectado a las comunidades con las que trabajan? Yo creo que aquí voy a arriesgarme a hacer una afirmación. Yo creo que más que afectar uno a las comunidades lo afectan a uno. Creo que es a la inversa, ¿sí? Con respecto al arte que se crea, primero vuelvo a reiterar que no es nuestro arte, o al menos yo lo veo así, sino es una cosa en conjunto. No se puede ver la comunidad allá y nosotros acá, sino que en ese sentido creo que con Luisa hemos llegado a esa conclusión de que no se puede hacer ese distanciamiento o esa visión de esa manera, ¿sí? Y uno llega allá y pues obviamente pues un paisaje como el de Guambía, pues los Andes imponente o el Valle del Patía, que es una cosa impresionante, pues obviamente uno se siente pues afectado, ¿sí? Eso no es nada. Y las prácticas resulta que terminan uno llevándolo a sentirse muy ameno o incluso a identificarse con ellas. Entonces, creo que es a la inversa, ¿sí? Ahora, hay un grado de, de acuerdo comunitario en el que cada objeto, pieza, artefacto o como se quiera llamar, entra a jugar dentro de ese mundo o de ese imaginario, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los murales del Patíes, pues es para identificarse a ellos mismos y reafirmarse en su afropatianidad. Sí, creo que ahí ya se podría explicar. Ahora, hay otras cosas que se crean con un fin, pues digamos que más elaborado, como por ejemplo el video con las señoras de las cocineras de la cooperativa Mesa Larga, que era, pues se había llegado a la conclusión de que había la necesidad de hacer manifiesto una necesidad o una molestia que existe. Entonces allá era otro tipo, pero pues, eso es una determinación que se llega entre todos comunitariamente.
Vale, Gabriel. Muchísimas gracias por tu participación y por responder estas dudas. Ahí queda otra preguntita más, pero pues ya se nos agota el tiempo y no creo que le alcancemos a responder. No siendo más, quisiera agradecerles a ustedes, Gabriel y a Luisa, por su ponencia. Muy buena, muy acertada. Y me gustaría invitarlos a que continúen con la programación. Continúa la ponencia de Stephen Sepke a las 10:40 para que se programen. Muchísimas gracias, Gabriel y Luisa. Juan, yo sí me gustaría mucho pues, responder la pregunta, pues ya que tiene que ver mucho pues algo que yo estoy desarrollando y sin importar pues el tiempo que creo que eso ya pasa a ser a segundo plano. Respondiendo a la pregunta de Edel, creo que es la hora de, bueno, cuando llegues a hacer tu trabajo de grado, las historias de las personas tendrán la misma importancia que ahora están teniendo. Casi, bueno, por decir, todas tienen una gran importancia porque en la mayoría pues me construyen y me hacen pensar de lo que me hace pensar la parte de mi infancia, de lo que pues, estoy indagando y que sigo indagando, y esos lugares en los que es posible habitar a partir de lo que ellos me cuentan o esos relatos. Y más allá de eso, lo que ellos me dicen, porque muchas cosas son relatos de mi familia, son las acciones que ellos pues manifiestan en esa conversación que podemos tener ambos, sin que ellos a veces me conozcan, que a veces a mí no me interesa tener un tipo de relación con ellos más que yo observarlos y a veces ser como un fantasma para ellos, porque pues esos personajes se convierten en ser fantasmas para mí independientemente de yo tomarlos como su imagen. Pero sí, creo que siempre va a tener, cuando se entabla una conversación con esas personas, siempre me llevan a otro lugar que ahí se vuelve como una memoria, como un tipo de memoria colectiva. Podría ser esto, en que ellos tienen la capacidad de transportarme a mí a otro lugar y a un lugar propio que es para mí, a partir de la cocina, de muchos juegos, a algunas palabras. Entonces creo que eso siempre va a estar allí presente, independientemente de que uno esté hablando de cosas personales. Y pues claramente la importancia de crecer uno mismo. Eso es todo, muchas gracias. Vale, Luisa, muchas gracias a ti. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. No sé si por aquí alguien había levantado la mano y quería participar. Bueno, no quisieron usar el tiempo extra que teníamos. No siendo más, otra vez agradecerles por su colaboración y su participación. Y nada, invitados. Gracias a ti, Juan, por la moderación. En el chat no sé si hay más preguntas o porque Por no ahí, nos deja mirar. estaba levantando la mano para participar, pero creo que ya no quiere. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, Entonces, muchas gracias, Juan, a ti, al seminario y a los que asistieron. muchas gracias, Gabriel, y a todos los que participaron y se interesaron en preguntar y acercarse al trabajo de Gabriel y Luisa. Con esto damos por finalizada la ponencia y nos vemos posteriormente en el resto de la programación. Muchísimas gracias.